Ponle oído a tu piel es una producción de Torregal Chile 2023. Escaneamos el futuro, exploramos el problema y conversamos con expertos que nos aproximan a las soluciones. Seguimos en la segunda temporada de Ponle oído a tu piel, en este capítulo importantísimo de quemaduras y cicatrices. Bienvenido nuevamente al doctor Fernando Valenzuela. Para los que no habían oído hablar de él, es un dermatólogo especialista en psoriasis, vitiligo, dermatitis atópica, entre otras. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Qué bueno verlo de nuevo. Muchas gracias. Sí. Hoy vamos a conversar principalmente sobre las quemaduras y cicatrices. Sabemos que usted se especializa hace mucho tiempo en Coaniquem y es son desgracias la mayoría de las veces en las que los pacientes caen en este tipo de tratamiento. ¿Cuánto tiempo, vamos al grano, cuánto tiempo luego de una quemadura importante se puede comenzar con un tratamiento, doctor? Súper, bueno, muchas gracias nuevamente, bienvenidos. Coaniquem es una institución además que es maravilloso trabajar ahí, el apoyo multidisciplinario que le dan a los niños es fascinante, así es que si lamentablemente tienen que pasar por ese tránsito, yo creo que en una institución tan linda como Coaniquem uno, entre comillas, lo pasa mejor. Lo primero y más importante es que cualquier accidente de quemadura que tengan, también en la página de Coaniquem salen los detalles paso a paso de Perfecto. Lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, uno tiene una quemadura, tiene que tratar de eliminar las cosas que estén en la superficie. Por ejemplo, si uno se quema con ropa, tratar de sacar la ropa suavemente o cortarla. Tampoco hay que tironear, hay que tratar de poner agua tibia. Tampoco es necesario que sea agua congelada porque uno tiene una quemadura por congelamiento. Después sale lo que hay que hacer, hay que llamar, etcétera, etcétera. Depende de la cuantía de la quemadura también. Pero vamos a la pregunta, perdón que me emocioné con esto. Perfecto. Lo importante es que cuando ocurre una quemadura, existe un primer periodo que es la fase de cicatrización. Entonces ahí lo que tenemos que vigilar es que no se infecte, de que veamos si el cuerpo va a ser suficientemente apto para cicatrizar solo o si vamos a necesitar injertar o poner alguna cobertura cutánea, y eso justamente por eso se van haciendo curaciones y uno va viendo tanto en la extensión como la profundidad de la quemadura, y después de que la cicatriz está lista, esto quiere decir que ya no hay sangre, que ya no hay defectos de la piel en cuanto a que se vea alguna cosa abierta, ahí uno puede empezar a trabajar en la cicatrización. O sea, podríamos hablar que después que uno baja lo rojo, lo inflamado, ahí pensamos en eso. Exactamente. Ahora, hay distintos tipos de quemadura y podemos hablar de un accidente casero, como que se nos dé vuelta una taza de café hirviendo en la mano o una tetera. ¿Cómo saber cuál es la señal que uno dice esto es grave o no es grave? ¿Cuál es la señal en que uno debe saber para decir esto necesita supervisión médica? Sí, hay distintas formas de fuentes de calor o incluso ni siquiera calor. Uno puede quemarse con electricidad también. Lo importante es, tiene que ver con el porcentaje de piel que sufre quemadura y con la profundidad. La profundidad no es difícil porque tiene que ver con los síntomas que uno tiene después de quemarse. Si uno se quema, por ejemplo, con agua caliente y es una superficie pequeña y uno siente dolor, esa es una quemadura en general superficial. Okay. No es que no tengamos que hacer nada, pero no es necesario dirigirnos a un servicio de urgencia, excepto que nos quememos un lugar que sea muy importante. La cara, las manos, esos lugares, aunque sea una quemadura pequeña, es bueno que vayamos a un servicio de urgencia porque ahí nos va a dar la atención y los cuidados que vamos a necesitar. Perfecto. Si, por ejemplo, tuvimos un accidente y tuvimos una quemadura en el abdomen y es una quemadura pequeña y nos duele, eso está bien. Está bien que duela porque significa que es superficial. Cuando una quemadura es profunda, mueren los nervios que dan la información sensorial y por lo tanto ya no duele y la superficie se ve blanquecina. Eso es una quemadura profunda y claro, uno dice, no me duele, qué bueno. No, eso es malo. Eso es grave. Es grave. Que no te duela, perfecto. Y como cosa general, si uno tiene dudas es mejor consultar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nuestro organismo empieza a desarrollar el proceso de cicatrización y finalmente las quemaduras cicatrizan, pero se pueden demorar 1 mes, 2 meses, y entre más tiempo se demore la cicatriz y si esta lesión se termina infectando o si es un área sensible como las manos o la cara, va a desarrollar
una cicatriz patológica, que significa que va a haber o retracción o pérdida de la funcionalidad o un daño estructural que es muy difícil de reparar después. Entonces, si una quemadura muy anodina, justamente se me dio vuelta el café y es poquito y es un área neutra, no, tal vez no es necesario hacer nada, pero si no, consulten mejor. Perfecto. Ahora, ¿existe hoy mejor tecnología para poder curar las cicatrices que antes? Porque antes entiendo, o en complemento quizás, que lo único que conocíamos tenía que ver con tópicos, o sea, cremas para poder cicatrizar y para poder quizás regenerar la piel nueva. Hoy día, ¿cómo es el tratamiento paso a paso para una cicatrización de quemadura? Bueno, hoy día también entendemos mejor los procesos que están sucediendo en esta cicatrización. Hay algo que es, yo creo, fundamental para explicar, que la cicatriz y la quemadura es dinámica. ¿A qué me refiero con eso? Que supongamos en este ejemplo que se me da vuelta el café en el abdomen y yo tengo una quemadura, pero esa quemadura puede profundizarse en el tiempo y también por eso es bueno tratar de consultar si no es algo demasiado anodino. Porque supongamos que yo tengo una quemadura y yo sigo haciendo mis actividades normales. La quemadura se puede ir profundizando con las horas o los días. Entonces a lo mejor partió como una quemadura superficial y en el tiempo empieza a profundizarse. Y esto pasa porque cuando uno se quema ocurre todo un proceso que trata de llegar más sangre para reparar los tejidos. Y si esa sangre no llega correctamente en general por defectos de la misma vasculatura, empieza a profundizarse el daño. Entonces, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente añoso, una piel muy delgada, no va a poder cicatrizar y esa quemadura va a ir profundizándose. O, por ejemplo, si un niño pequeño se quema el brazo y sigue jugando, lamentablemente esa cicatriz se va a empezar a profundizar. Entonces, eso es lo primero. Uno se puede quemar de un mecanismo, pero durante los días esa quemadura va evolucionando y es importante entonces que vaya siendo supervisado para ver si necesitamos algo o no. Cuando ya cicatrizó, por los nuevos métodos que tenemos, podemos ver que hay bastantes cosas para ofrecer a esa cicatriz. Tenemos que evaluarla a ver si existe alguna retracción, que significa que se genere algún problema para el movimiento. Porque una de las cosas fundamentales de nuestra piel es la posibilidad que tenemos de moverla y muchas veces queda tiesa. Tirante. Exactamente. Claro. Y eso es súper importante, entonces a veces tenemos que llegar a operar para liberar la piel, otras veces con terapias láseres podemos hacer unas pequeñas fisuras para que la piel vaya recuperando su flexibilidad. Tenemos que ver el color que quedó, si quedó muy blanca o muy oscura, también tenemos que hacer un tratamiento con eso. Si queda muy roja, también con láser podemos bajarle un poquito la tonalidad. Tenemos que ver la rugosidad, hay que ver los síntomas porque a veces esta cicatriz pica o duele y entonces tenemos que trabajar en eso también. Es siempre complejo y siempre es multidisciplinario. No solamente un médico está a cargo, son múltiples especialidades de medicina, pero también todo el personal, en general los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, todos el cumplen psicólogo. un rol. Exactamente. El psicólogo para el paciente y, por ejemplo, si es una edad pediátrica para su familia que siente mucha culpa del accidente. Sí, qué importante. Entonces es muy importante que actuemos en equipo. Ahora, uno tiende a cuando uno ve una quemadura, la mayoría de las veces como que se puede oscurecer este espacio de piel que fue quemado. De repente este espacio empieza a descascararse. Lo ideal es no sacarse esa piel como porque puede ser reparada o finalmente esta piel es reemplazada por una regeneración. En general, claro, cuando la quemadura es muy superficial, justamente se genera este efecto y la idea es no sacarse las costras hasta que vayan cayendo solas. ¿Por qué? Porque, claro, la piel nueva que está por debajo va a soportar la fricción, las cosas cotidianas, pero no va a estar preparada para la radiación. Entonces, esta nueva piel, si sacamos la costra muy precozmente, se va a manchar. Claro. Entonces tenemos que siempre la mejor cobertura es nuestra propia piel y aunque a veces se genera una ampolla, entonces lo que nosotros hacemos es
pinchamos esta ampolla para drenar el líquido, Sí. pero la ampolla se queda ahí. Queda ahí, no se saca la Exactamente. piel. Ahora, por supuesto, depende, porque si es más profunda, a veces la sacamos para ver qué tan profunda es, pero en términos generales, si es algo superficial, lo dejamos para que cumpla su rol biológico. Perfecto. Ahora, la alimentación o el uso de algún suplemento ayudan con la cicatrización de las quemaduras. Sí, y esto también es importante, va a depender de la edad y por supuesto de las enfermedades que tengan las personas que sufren quemaduras, porque una persona tal vez sana, joven y normal no necesita suplementación, pero por ejemplo la vitamina C sabemos que ayuda al proceso de reparación, las proteínas, la vitamina B12, y por eso va a depender. Por ejemplo, si una persona es diabética y tiene una quemadura, tenemos que tratar de controlar su azúcar lo más posible, porque eso va a interferir en una cicatrización correcta. Una persona que ya haya tenido, por ejemplo, un queloide o una cicatriz hipertrófica anteriormente en sus vacunas o en otros procedimientos, a veces con piercing o algo así, sabemos que va a tener más posibilidad de hacer una cicatriz patológica en esta quemadura. Entonces, Va a necesitar refuerzo. exactamente. Entonces, en general, para una persona normal, tiene que seguir comiendo sano, por supuesto. Personas que, por ejemplo, han decidido no comer proteínas animales, a veces las suplementamos o con proteínas vegetales que aumente la dosis de lentejas, etcétera, para mejorar las proteínas, déficit específico en algunas enfermedades, y los pacientes que tienen enfermedades crónicas que traten de compensar esas enfermedades para que la cicatriz sea óptima. Me imagino que frente a esas mismas personas que usted habla, que les cuesta un poco más el tema de la cicatrización, existe un porcentaje no menor que esa cicatrización sea más lenta de lo normal. ¿Es muy alto ese porcentaje? Exactamente. En los niños la cicatrización es muy rápida, pero entre más vamos envejeciendo, nuestra cicatrización es más lenta, y justamente con patologías es más lenta aún. Y entre más se demora el defecto en sellarse, más probabilidades es que no quede bien. Entonces, por eso es importante, y muchas veces uno dice, lleva 12, lleva 15 días y todavía no hay sello, mejor pongamos un injerto. Perfecto. O incluso una cicatriz de una quemadura profunda, uno dice, ¿para qué voy a esperar si sé que se va a demorar un mes? Pongamos un injerto. Perfecto. Ahora, si hablamos de quemaduras, ¿qué quemadura es más grave que la otra? ¿O depende de su profundidad? Porque tenemos quemadura, accidentes caseros, que son los mismos que hablamos, como de agua hirviendo, café, en fin. Tenemos las quemaduras de sol, que muchas veces le quitamos la urgencia, pero hay quemaduras de sol que no dejan de ser importantes. Y por otro lado, el fuego directo, que puede ser como en un incendio, como en un accidente en el que tuviste contacto con el fuego directo. Sí, van a depender básicamente de la persona que sufre este tipo de situaciones, porque el fuego directo es siempre grave, porque uno puede inhalar, y eso a veces lleva a colapso de la vía respiratoria, incluso días después del ocurrido el evento. Entonces, a veces uno, por ejemplo, si estuvo en fuego directo o se quemó algo, uno puede tener pocas quemaduras visibles en piel, pero sí puede tener quemaduras importantes en la vía aérea, y cuando empiecen a repararse, empiezan a achicarse. Entonces, eso es siempre importante, y los pacientes que han tenido este tipo de eventos deben consultar sí o sí. Las quemaduras eléctricas también son muy importantes, porque a veces son muy puntuales en la piel, pero se pueden haber quemado todos los órganos. Exactamente. Entonces, claro, cuando uno habla de que le da la corriente, dicen que la energía interior y después sale hacia exactamente, afuera, ¿no? Entonces son muy poquitos, puede ser 2 puntitos en piel, pero quemado entero por dentro. Y acuérdense que nadie toca un quemado eléctrico, uno va a cortar la luz y después lo ayuda, porque lo clásico es que si uno tiene un accidente y se empieza a quemar, alguien lo va a tocar y se va a electrocutar con la otra persona. Después, las quemaduras solares va a depender de la extensión y de cuánto tiempo permaneció en el sol. Pero, por ejemplo, hay quemaduras solares de todo el cuerpo en niños pequeños o en personas ancianas o en personas que tienen enfermedades que hacen que tenga que ir al servicio de urgencia y que tenga que estar un par de días hospitalizado. Entonces, el mecanismo es importante, la profundidad es importante, la extensión es importante, y qué persona tiene el evento también, porque no es lo mismo que se queme al sol un niño de 2 años, que es súper grave, versus, no sé, alguno de nosotros que no vamos a pasar mal, pero no va a pasar a mayores. Ahora, doctor, ¿qué tan largo puede ser un tratamiento de una quemadura grave? ¿Puede estar años tratándose? Exactamente. En general, el tratamiento puede ser años. ¿Y por qué? Porque las complicaciones van sucediendo a través del tiempo. Entonces, sobre todo en la infancia, nosotros tenemos un factor extra que es el crecimiento. Entonces, supongamos que un paciente tuvo una quemadura en el antebrazo.
esa quemadura requirió injerto, entonces vamos a trabajar después con el injerto, tratar de atenuar el color, las rugosidades, que tenga movilidad, pero cuando crezca se puede correr, porque las cicatrices se van corriendo. El brazo crece. Exactamente, además, y ahí puede quedar en la muñeca y va a tener problemas de movilidad, entonces ahí de nuevo vamos a tener que hacer tratamiento. Y a veces, por ejemplo, durante el embarazo, durante el uso de anticonceptivos femeninos o durante algún evento estresor, la cicatriz se puede volver a reactivar y de nuevo vamos a requerir tratamiento. Y si es una cicatriz grave como un queloide, muchas veces los tratamos, estos queloides se aquietan, incluso a veces podemos hacer tratamientos múltiples que incluyen cirugía, pero eventualmente después puede volver a salir. Entonces, estas condiciones requieren un manejo y un seguimiento de por vida. Ahora, hablemos de la tecnología en cuanto a la cicatrización, a la tecnología que hoy da resultados. Sí. Eso es justamente lo nuevo que tenemos, es muy directo a lo que está pasando en la cicatriz. Entonces, en la cicatriz inicial lo que está pasando es que hay mucha sangre, hay muchos vasos sanguíneos y esto hace que la cicatriz pique, que duela, que esté roja y que tienda a solevantarse. En el fondo lo que hace el organismo es cerrar el defecto, evitar que haya contacto de nuestro organismo con el medio ambiente, pero la cicatriz empieza a ser excesiva. Entonces, para bloquear eso, y esto se puede hacer muy tempranamente, uno puede hacer un láser especial que va a destruir los vasos sanguíneos excesivos y por lo tanto la cicatriz se va a aplanar y va a dejar de estar roja. Es una herramienta bastante moderna y de muy buenos resultados. Y tenemos, por otro lado, cicatrices que ya quedaron abultadas o que tienen alteraciones del movimiento o que están muy rugosas, que podemos hacer otro tipo de láseres que las remodelamos, entre comillas, vamos a hacer una nueva cicatriz, puliendo y haciendo que las capas más profundas de la piel se reconfiguren. Esto es después de mucho tiempo de cicatrización, me imagino, ¿no? Es que depende, porque el primer láser, que es un láser vascular, se puede hacer muy precozmente. O sea, el paciente cierra el defecto, ya no sangra y eventualmente uno lo puede hacer en ese momento o muy precoz, porque ese incluso va a evitar que la cicatriz después quede fea, entre comillas, o que quede con alteraciones de la funcionalidad. El otro, claro, en general son 6 meses, 1 año, porque uno necesita una cierta estabilidad, pero cada vez hay más evidencia científica que podemos usar los combinados, se pueden hacer ambos al mismo tiempo o que se pueden hacer bien precoces. Y esto me imagino que también complementado con algo de kinesiología muchas veces o de cremas tópicas. Absolutamente, o sea, el tratamiento es siempre multidisciplinario y por eso es fundamental el rol de los kinesiólogos, de los terapeutas ocupacionales que van haciendo masaje, que van haciendo órtesis, que van a comprimir la zona quemada, que van viendo la movilidad, que van ejercitando estos segmentos corporales y que van también viendo si de repente quedan nódulos, que son estos cototitos que quedan más profundos, los pueden ir disolviendo. Masaje. Exactamente. Y además existen, por ejemplo, ondas de choque, se pueden poner también, hay unas enzimas que logran disminuir localmente parte de esta piel que queda como excesivamente cicatrizada en el interior, y siempre el manejo del fisiatra que va a ayudar a los pacientes a volver a hacer sus actividades cotidianas, si el paciente es adulto mayor, el geriatra, el pediatra, y siempre a veces salud mental, sobre todo cuando son cosas más severas, porque uno queda con después recuerdos y traumas, y después tanto el paciente como sus familiares eventualmente pueden necesitar ayuda en esa esfera también. Ahora, cuando uno se quema el rostro, podríamos decir que luego de estos tratamientos de gran tecnología te queda la piel nuevamente lisa sin encontrar cambios de tonos y eso. Nosotros podemos, y esto también siempre lo vamos explicando y recalcando, porque uno no puede borrar una cicatriz. Y lo que hacemos es justamente disimularla, hacer que sea exactamente atenuar, que sea menos visible. Y por ejemplo, ahí hay otra de nuestros puntales de tratamiento, que es el maquillaje terapéutico. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un defecto en la mejilla, con el maquillaje terapéutico puedo usar colores y sombras que hagan que nuestra visión vaya a otros puntos de la cara y que no se note este defecto, o que se cubra ya sea con cobertura de textura o con cobertura de color. Pero es súper importante que uno tenga siempre esto de que la cicatriz no se va a ir, la cicatriz se va a atenuar. Hay ilusión y es importante que el paciente lo tenga claro. Exactamente. Que puede atenuarse con distintas cosas, pero no desaparecen para siempre. Claro, porque además generan ansiedad, porque uno quiere un resultado que no va a lograr. Claro. Ahora, este tratamiento, doctor,
resulta tanto para adultos y para niños. Sí, exactamente. Resulta tanto para adultos como para niños. Por ejemplo, el tratamiento láser sí es doloroso, entonces en algunos lugares se hace con sedación. Ya. Pero por supuesto tiene que ser un niño que pueda Soporte. colaborar, exactamente, y soporte un poquito el dolor porque sí molesta. En adultos usamos anestesia en general local o tópica y después se hacen curaciones porque en el fondo hacemos como una nueva quemadura controlada, supervisada y más puntual. Ahora, me imagino que dependiendo de la profundidad de esta quemadura, tiene que ver la cantidad de sesiones de este tratamiento, ¿no? Exactamente. Y también de cómo vaya funcionando a través del tiempo. Entonces nosotros siempre hacemos una primera sesión y evaluamos el resultado, porque por las condiciones propias de cada persona a veces resulta mejor que otro y ahí uno puede ir planificando lo que va a pasar. Excelente. Agradecemos al doctor Fernando Valenzuela y, por supuesto, a todos los que tengan dudas e interés sobre esta materia, pueden visitarnos en nuestras distintas plataformas, en Spotify y en YouTube. Los dejo invitados para las siguientes entrevistas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Nos despedimos desde Torregal, Chile. Los dejamos invitados a seguirnos en Spotify y suscribirse a YouTube, donde podrán encontrar todos nuestros capítulos. Nos vemos en un próximo episodio. Torregal, Chile.